Hola a todos, me llamo Stephanie Camones y hoy voy a explicar lo que es el cerebelo. Voy a comenzar con su definición. El cerebelo es un componente vital del cerebro humano, ya que desempeña un papel en la regulación del movimiento motor y el control de equilibrio. Además, el cerebelo es rico en neuronas. Contiene el 80% de las neuronas del cerebro organizadas en una capa celular densa y su área de superficie cuando despliega es casi el 75% del área de superficie del cerebro. El cerebelo es el área en la parte posterior y inferior del cerebro, detrás del tronco encefálico. Por esta posición, el cerebelo tiene varias funciones relacionadas con el movimiento y la coordinación, y esto se incluye mantener el equilibrio. El cerebelo tiene sensores especiales que detectan cambios en el equilibrio y el movimiento. Envía señales para que el cuerpo se ajuste y se mueva. También hay coordinación de movimientos. La mayoría de los movimientos corporales requieren la coordinación de varios grupos de músculos. El cerebelo cronometra las acciones de los músculos para que el cuerpo pueda moverse sin problemas. Visión. El cerebelo coordina los movimientos oculares. También hay aprendizaje motor. El cerebelo ayuda al cuerpo a aprender movimientos que requieren práctica y perfeccionamiento. Por ejemplo, el cerebelo desempeña un papel en el aprendizaje de andar en bicicleta o también tocar un instrumento musical. Otras funciones. Los investigadores creen que el cerebelo tiene algún papel en el pensamiento, incluyendo el procesamiento del lenguaje y el estado de ánimo. Sin embargo, los hallazgos sobre estas funciones aún no se han explorado a fondo. Ahora voy a explicar la posición anatómica del cerebelo. El cerebelo está ubicado en la parte posterior del cerebro, inmediatamente inferior a los lóbulos occipital y temporal, y dentro de la fosa craneal posterior. Está separado de estos lóbulos por la tienda del cerebelo, una capa dura de duramente. También se encuentra al mismo nivel y posterior a la protuberancia, de la cual está separado por el cuarto ventrículo. El cerebelo tiene muchas partes que incluyen dos hemisferios que están conectados por el vermis. Esto es una área estrecha de la línea media. El cerebelo se compone de sustancia gris y sustancia blanca. Comenzamos con la sustancia gris que es ubicada en la superficie del cerebelo. Está fuertemente plegado, formada la corteza cerebelosa. La materia gris de la corteza se divide en tres capas: una externa, la capa molecular, un medio, que es la capa de células de Purkinje, y interior, la capa granular. La capa molecular contiene dos tipos de neuronas: la célula estriada exterior y la célula cesta interior. También hay la sustancia blanca, que está ubicada debajo de la corteza cerebelosa. Incrustados en la sustancia blanca se encuentran los cuatro núcleos cerebelosos, que incluyen los núcleos dentado, emboliforme, globoso y Fastiggi. Hay diferencias entre las sustancias que componen el cerebelo. Por ejemplo, la materia blanca se compone principalmente de axones mielinizados y la materia gris se compone principalmente de cuerpos celulares, terminales de axones y dendritas.
Estas materias también son importantes porque la materia blanca son responsables de la comunicación entre las diversas regiones de materia gris y entre la materia gris y el resto del cuerpo. Hay 3 formas de subdividir el cerebelo: lóbulos anatómicos, zonas y división funcional. El primer subdivisión que voy a explicar hoy día son los lóbulos anatómicos. Hay 3 lóbulos anatómicos que se pueden distinguir en el cerebelo. Estos lóbulos están divididos por 2 fisuras, la fisura primaria y la fisura posterolateral, que incluye el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo floculundural. Es la parte del cerebro más antigua en términos evolutorios y participa principalmente en el equilibrio y la orientación espacial. Sus conexiones principales son con los núcleos vestibulares, aunque también recibe información visual y sensorial. La segunda subdivisión son las zonas en el cerebelo. Hay 3 zonas cerebelosas. En la línea media del cerebelo se encuentra el vermis. Cualquiera de los 2 lados del vermis es la zona intermedia. Laterales a la zona intermedia se encuentran los hemisferios laterales. No hay diferencia en la estructura entre los hemisferios laterales y las zonas intermedias. La última subdivisión son las divisiones funcionales. El cerebelo también se puede dividir por función. Hay 3 áreas funcionales del cerebelo: el cerebro-cerebelo, el espino-cerebelo y el vestíbulo-cerebelo. El cerebro-cerebelo es la división más grande, es formada por los hemisferios laterales. Está involucrado en la planificación de movimientos y el aprendizaje motor. Recibe entradas de la corteza cerebral y los núcleos pontinos y envía salidas al tálamo y al núcleo rojo. Esta área también regula la coordinación de la activación muscular y es importante en los movimientos guiados visualmente. El espino-cerebelo es compuesto por el vermis y la zona intermedia de los hemisferios cerebelosos. Está involucrado en la regulación de los movimientos del cuerpo al permitir la corrección de errores. También recibe información propioceptiva. El vestíbulo-cerebelo es equivalente funcional del lóbulo flocunodular. Está involucrado en el control de equilibrio y los reflejos oculares, principalmente la fijación en un objetivo. Recibe entradas del sistema vestibular y envía salidas de regreso a los núcleos vestibulares. Funciones por regiones. La corteza del vermis coordina los movimientos del tronco, incluidos el cuello, los hombros, el tórax, el abdomen y las caderas. El control de los músculos distales de las extremidades está a cargo de la zona intermedia de 2 hemisferios cerebelosos y está ubicado junto al vermis. El área lateral restante de cada hemisferio cerebeloso proporciona la planificación de movimientos secuenciales de todo el cuerpo junto con la participación en la evaluación consciente de los errores de movimiento. Los nervios en el cerebelo se unen al tronco del encéfalo mediante 3 grupos de fibras nerviosas llamadas pedúnculos cerebelosos superior, medio y inferior, a través de los cuales pasan las fibras eferentes y aferentes para conectarse con el resto del sistema nervioso. Suministro de sangre.
El cerebelo recibe su riego sanguíneo de 3 partes de arterias y estos se origen en el sistema vertebrovascular anterior. Comenzamos con la arteria cerebelosa superior. Hay también la arteria cerebelosa inferior anterior. Y último hay la arteria cerebelosa inferior posterior. Hay muchas causas que causan la disfunción del cerebelo. La causa más frecuente de disfunción cerebelosa es la intoxicación por alcohol, pero también los traumatismos, la esclerosis múltiple, los tumores, la trombosis de las arterias cerebelosas y los accidentes cerebrovasculares causan estas disfunciones. ¿Cómo sabes si tienes una disfunción de tu cerebelo? Los síntomas y signos incluyen la falta de control muscular y coordinación, dificultades para caminar y movilidad, dificultad para hablar, movimientos oculares anormales y también dolores de la cabeza. Un trastorno en el cerebelo es el resultado de la estrecha relación entre el cerebelo y el movimiento. Los signos más comunes de un trastorno cerebeloso implican una alteración de control muscular. Hay muchos trastornos del cerebelo y estos incluyen la carrera, hemorragias cerebrales, toxinas, anomalías genéticas, infección y cáncer. El daño al cerebelo puede provocar la pérdida de coordinación del movimiento motor, y esto se llama asinergia, la incapacidad de juzgar la distancia y cuándo detenerse, y esto se llama dismetría, la incapacidad para realizar movimientos alternos rápidos, y esto se llama adiatoconocinesia. También hay temblores de movimiento o temblor de intención, marcha tambaleante de base amplia, que se llama la marcha atáxica, tendencia a caer, músculos débiles, que se llama hipotonía, dificultad para hablar, que se llama disartria atáxica, y también movimientos oculares anormales, y esto se llama nistagmo. Para proteger su cerebelo se debe dejar de fumar. Cuando fumes aumentas el riesgo de accidente cerebrovascular al empezar la sangre y aumentar la presión arterial. También se debe limitar el consumo de alcohol. Grandes cantidades de alcohol pueden dañar el cerebelo. El alcohol también aumenta la presión arterial, lo que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Sí se debe hacer más ejercicios. La actividad física regular beneficia el corazón y los vasos sanguíneos y reduce el riesgo de accidente. Para proteger su cabeza en general, se debe usar cinturones de seguridad, cascos y reparación de peligros de seguridad en el hogar reducen el riesgo de una lesión cerebral. Las personas deben tomar medidas para prevenir las caídas. Los padres de niños también deben asegurarse que sus niños no tienen acceso a balcones o escaleras de incendios. También se debe evitar manipular plomo. Las empresas de construcción ya no usan plomo, pero las casas antiguas pueden tener tuberías y pintura de plomo. Las personas deben mantener las casas limpias de polvo y que pueda contener plomo, y evitar que los niños jueguen en el suelo. En resumen, el cerebelo es conocido como el pequeño cerebro y está compuesto por los hemisferios derecho y izquierdo.
Realiza funciones superiores como interpretar el tacto, la visión y el oído, así como el habla, el racionamiento, las emociones, el aprendizaje y el control fino del movimiento. El cerebelo se encuentra debajo del cerebro. Y sí, muchas gracias por su atención. Espero que ustedes puedan entender lo que es el cerebelo.